Cuando la iglesia local se reúne un domingo al mes a celebrar la Cena del Señor, ¿sabes en realidad qué se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que significa el pan, el vino y toda la ceremonia que estamos haciendo? Interpretar el momento de la Cena del Señor ha sido un debate que viene por largo tiempo. Y para que podamos entender claramente la posición protestante, es necesario que entonces nos expongamos a las enseñanzas del pastor y autor de más de 40 libros, John Stott, donde no solamente nos va a mostrar lo que en realidad pasa en el momento de la Cena del Señor, sino que con fuerza y audacia condenará sin pelos en la lengua la blasfemia de la Eucaristía católica. Así que quédate con nosotros hasta el final. Agarra un lápiz, un cuaderno, toma apuntes, porque estas lecciones que estás a punto de escuchar te pueden servir para toda la vida. Que Dios te bendiga, mi nombre es Emiliano Tomás y te pido que si este material te es de edificación, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, le pongas un me gusta, comentes algo, lo compartas con alguien para que la verdad de su palabra enseñada por maestros de Dios recorra muchos lugares. Si bien Lutero y Calvino se distanciaron entre sí en su enseñanza eucarística, todos los reformadores están unidos en el rechazo del sacrificio de la misa. Repito eso. Todos los reformadores estaban unidos en el rechazo del sacrificio de la misa. Querían hacer una clara distinción entre la cruz y el sacramento, entre el sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros y nuestros sacrificios ofrecidos por medio de Él. Cranmer expresó las diferencias con lucidez, y lo cito. Una sola clase de sacrificio hay, que se llama sacrificio propiciatorio o misericordioso, y vale decir, un sacrificio que pacifica la ira e indignación de Dios y obtiene misericordia y perdón por todos nuestros pecados. Si bien en el Antiguo Testamento había ciertos sacrificios llamados por ese nombre, en realidad de verdad no hay más que un sacrificio por medio del cual son perdonados nuestros pecados y se obtiene la misericordia y el favor de Dios. Este único sacrificio es la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tampoco fue ningún otro sacrificio propiciatorio en momento alguno, como tampoco lo habrá. Este es el honor y la gloria de nuestro sumo sacerdote, en el cual no admite ni socio ni sucesor. Hay una clase de sacrificio que no nos reconcilia con Dios. Lo hacen aquellos que son reconciliados por Cristo, para testificar de nuestras obligaciones para con Dios y para mostrarnos agradecidos a Él. Son llamados sacrificios laudatorios de alabanza y acción de gracias. La primera clase de sacrificio, Cristo la ofreció a Dios por nosotros. La segunda clase, nosotros mismos la ofrecemos a Dios por medio de Cristo. Hasta ahí, Cranmer. Una vez hecha esta vital diferencia, Cranmer se propuso ser consecuente con su explicación. El ministro ordenado todavía podía ser llamado, en un contexto inglés, priest, es decir, sacerdote, porque la palabra inglesa es simplemente una contracción de la palabra presbiterio, anciano, pero eliminó toda referencia al altar en el libro de oración común y la reemplazó por mesa. Santa Mesa, Mesa del Señor o Mesa de la Comunión. Porque Cranmer vio claramente que el servicio de comunión, que es una cena servida por un ministro desde una mesa,
no un sacrificio ofrecido por un sacerdote en un altar. La forma que finalmente tomó el servicio de comunión exhibe la misma determinación. Retiró la ofrenda de gratitud hecha por los propiciantes de la oración de consagración, donde se encontraba en su primer servicio de comunión, reemplazó la ofrenda de Cristo mismo en la misa medieval. Y como correspondía, la ubicó después de la recepción del pan y del vino como oración de oblación. De este modo, excluía cualquier posibilidad de mala interpretación, ya que el sacrificio del pueblo se veía como un ofrecimiento de alabanza en agradecida respuesta por el sacrificio de Cristo, cuyos beneficios habían vuelto a recibir por la fe. La Escritura apoya la doctrina de Cranmer en ambos aspectos. Salvaguarda el carácter único del sacrificio de Cristo y define nuestros sacrificios como expresión de agradecimientos, no como un medio para asegurar el favor de Dios. La finalidad única del sacrificio de Cristo en la cruz se indica por medio del adverbio apax o afapax, que significa una vez por todas. Este énfasis aparece 5 veces en la carta a los Hebreos. Por ejemplo, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También dice Hebreos, ahora, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por esto, la diferencia de los sacerdotes verotestamentarios que se levantaba para cumplir sus deberes en el templo, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios, Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, descansando así de su obra terminada. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Sin embargo, aun cuando su obra de expiación ha sido completada, Cristo sigue realizando un ministerio celestial continuo. No es la de ofrecer su sacrificio a Dios, dado que la ofrenda fue hecha una vez para siempre en la cruz. Tampoco es presentarla al Padre rogándola que Él la acepte, dado que su aceptación fue demostrada públicamente por la resurrección. Ahora su ministerio es como nuestro abogado, el de interceder por los pecados sobre la base de aquella ofrenda. En esto consiste un sacerdocio inmutable, porque la intercesión era tanto un ministerio sacerdotal como un sacrificio. Vive siempre para interceder por nosotros. El carácter único del sacrificio de Cristo no significa entonces que no tenemos sacrificios para ofrecer, sino simplemente que su naturaleza y propósito son completamente diferentes. Nuestros sacrificios no son materiales, sino espirituales. Y su objetivo no es propiciatorio, sino eucarístico. Son expresión de una agradecida respuesta. Repito eso. Son expresión de una agradecida respuesta. Este es el segundo aspecto en que vemos el apoyo bíblico para la posición de Cranmer. El Nuevo Testamento describe a la Iglesia como una comunidad sacerdotal, tanto un sacerdocio santo como un real sacerdocio, en el que todo el pueblo de Dios participa por igual como sacerdotes. Este es el famoso sacerdocio de todos los creyentes, en el cual los reformadores ponían mucho énfasis. Como consecuencia de este sacerdocio universal, la palabra sacerdote, hiereus, no se implica nunca en el Nuevo Testamento el ministerio ordenado,
por cuanto éste participa en ofrecer lo que ofrece el pueblo, pero no tiene ninguna ofrenda diferente de la de ellos para hacer. Veamos entonces los sacrificios de los creyentes. ¿Qué sacrificios espirituales entonces le ofrecemos a Dios como sacerdocio santo? Se mencionan 8 en las Escrituras. Primero, hemos de presentar nuestro cuerpo para su servicio, como sacrificio vivo. Esto suena como si fuera una ofrenda material. Sin embargo, se la denomina culto racional en Romanos 12:1, adoración espiritual, probablemente porque agrada a Dios solo si expresa la adoración que nace del corazón. Segundo, ofrecemos nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro agradecimiento a Dios, frutos de labios que confiesen su boca. Nuestro tercer sacrificio es la oración, que se dice que asciende hasta Dios como incienso fragante. Nuestra cuarta ofrenda es un corazón contrito y humillado, que Dios acepta y nunca desprecia. Quinto, a la fe se le llama sacrificio y servicio. También lo son, en sexto lugar, nuestros dones y buenas acciones, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El séptimo sacrificio es nuestra vida derramada, incluso hasta la muerte, como una ofrenda de libación en el servicio de Dios, mientras que el octavo es la ofrenda especial del evangelista, cuya predicación del evangelio se denomina servicio sacerdotal. Así lo traduce la Dios habla hoy, porque puede presentar a sus convertidos como ofrenda agradable a Dios. Estos 8 son todos, en palabras de Daniel Waterland, sacrificios verdaderos y evangelísticos, porque pertenecen al evangelio y no a la ley, y constituyen agradecidas respuestas a la gracia de Dios en Cristo. Y repito eso de nuevo, constituyen agradecidas respuestas a la gracia de Dios en Cristo. También son espirituales e intrínsecos por cuanto son buenos pensamientos, buenas palabras o buenos caminos, todos ellos nacidos en el corazón. Continúa diciendo que la Eucaristía puede denominarse un sacrificio solo porque es una ocasión tanto para rememorar el sacrificio de Cristo como para hacer una ofrenda amplia como respuesta de nuestra parte. Ahora, entonces veamos la contrarreforma católica. La Reforma protestante, incluida sus cuidadosas distinciones entre el sacrificio de Cristo y el nuestro, fue condenada por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento de 1545 a 1564. En su sesión 22, en 1562, se centró en el sacrificio de la misa, y lo cito: puesto que en este sacrificio divino que se celebra en la misa está contenida e inmolado de una manera incruenta el mismo Cristo que una vez se ofreció a sí mismo de manera cruenta en el altar de la cruz, el Santo Concilio enseña que el mismo es verdaderamente propiciatorio, porque apaciguado por este sacrificio, el Señor concede la gracia y el don de la penitencia y perdona hasta los delitos y pecados más graves. Por cuanto la víctima es una y la misma que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que entonces se ofreció en la cruz, siendo solo diferente el modo de la ofrenda. Si alguien dice que en la misa no se ofrece a Dios un sacrificio real y verdadero, sea anatema. Eso dice el Canon 1. Si alguien dice
que por las palabras «haced esto en memoria de mí», Cristo no instituyó a los apóstoles en sacerdotes, o no ordenó que ellos y otros sacerdotes ofrecieran el propio cuerpo y la propia sangre de él, sea anatema. Eso dice el Canon 2. Si alguno dice que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y acción de gracias, o que es una mera conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no un sacrificio propiciatorio, sea anatema. Eso dice el Canon 3. Los cánones del Concilio de Trento siguen en vigencia como parte de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana. Su esencia ha sido confirmada en el curso del último medio siglo, por ejemplo, en dos encíclicas papales. Pío XI, en Ad Catholici Sacerdoti, en 1935, describió la misa como en sí misma, escuchen, un sacrificio real que tiene verdadera eficacia. Más aún, la inefable grandeza del sacerdote humano se destaca en todo su esplendor porque tiene poder sobre el cuerpo mismo de Jesucristo. Primero, lo hace presente en nuestros altares y luego, en el nombre de Cristo mismo, lo ofrece como víctima infinitamente agradable a la divina majestad. El mediador Dei, en 1947, Pío XII afirmó que el sacrificio eucarístico representa, vuelve a representar, renueva y demuestra el sacrificio de la cruz. Al mismo tiempo lo describe como en sí mismo, escuchen, verdadera y apropiadamente la ofrenda de un sacrificio. Eso está escrito en el párrafo 72. Y dijo: en nuestros altares, Cristo se ofrece a sí mismo diariamente por nuestra redención, en el párrafo 77. Agregó que la misa de ninguna manera deroga la dignidad del sacrificio en la cruz, puesto que es un recordatorio de que para nosotros no hay salvación sino en la cruz del Señor Jesucristo. Eso está en el párrafo 83. Pero a pesar de esta afirmación, al llamar a la Eucaristía en el mismo párrafo la inmolación diaria de Cristo, inevitablemente le resta valor al carácter histórico, definitivo y a la eterna suficiencia de la cruz. Hay tres elementos particularmente irritantes en estas afirmaciones del Concilio de Trento y en las posteriores encíclicas papales que requieren clarificación. Al ser una inmolación diaria, si bien incruenta, de Cristo, el sacrificio de la misa, primero, es distinto de su sacrificio cruento en la cruz y lo complementa. En segundo lugar, es obra de sacerdotes humanos. Y en tercer lugar, es verdaderamente propiciatorio. Por contraste, los reformadores insistieron, como debemos hacerlo nosotros, que el sacrificio de Cristo, en primer lugar, se llevó a cabo una vez para siempre en la cruz, de modo que no puede ser representado nuevamente ni completado de modo alguno. En segundo lugar, que fue hecho por él mismo. Los seres humanos no pueden hacerlo o participar en el mismo. Y en tercer lugar, que fue una satisfacción perfecta por el pecado. De modo que cualquier mención de sacrificio propiciatorio adicionales resulta gravemente despectiva con respecto a dicho sacrificio. Los teólogos de la tradición católica en tiempos más recientes, junto con algunos eruditos de otras tradiciones, han propuesto posiciones más moderadas. Por un lado, procuran tener algún concepto de sacrificio eucarístico que ligue nuestro sacrificio con el de Cristo.
Al mismo tiempo han negado que este sacrificio único puede ser repetido o complementado de algún modo, o que nosotros podamos ofrecer a Cristo, o que la Eucaristía es propiciatoria. Algunos hacen las tres negaciones a la vez. Si bien aceptamos ligeramente a la secuencia cronológica, parece apropiado comenzar con el Segundo Concilio Vaticano de 1962 a 1965. Por una parte, los obispos citaron y apoyaron los resultados a que había arribado el Concilio de Trento 400 años antes. Por ejemplo, que Cristo está siempre presente en el sacrificio de la misa. El mismo ofrecimiento ahora, por medio del ministerio de los sacerdotes, el sacrificio que antes hizo de sí mismo en la cruz. Se hacen otras toscas afirmaciones también, como cuando a los sacerdotes se les dice que instruyan a los fieles a ofrecer a Dios Padre la víctima divina en el sacrificio de la misa. Con todo, hay dos énfasis nuevos. Primero, que la Eucaristía no es una repetición, sino una perpetuación de la cruz. Y segundo, que la ofrenda eucarística no la hacen los sacerdotes, sino Cristo y todo su pueblo en conjunto. El concilio afirmó, por ejemplo, que Cristo instituyó el sacrificio eucarístico, con el que iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. El papel de los sacerdotes se indica de modo que, obrando en nombre de Cristo y proclamando su ministerio, unen las oraciones de los fieles al sacrificio de su cabeza y representan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor. El único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre una vez por todas como hostia inmaculada. Tanto en lo que dicen como en lo que dejan sin decir, uno percibe en estas afirmaciones el esfuerzo por alejarse de las crudezas de Trento. Empero, no llegan a ser todavía aceptables desde el punto de vista bíblico, porque la ofrenda de la cruz no puede ser perpetuada, como tampoco puede ser una ofrenda unida a la de Cristo, la nuestra. La declaración acordada sobre la Eucaristía, producida por la Comisión Internacional Anglicana Católico-Romana, pareciera alejarse más todavía de Trento. Los miembros de la comisión no solo se niegan a llamar a la Eucaristía propiciatoria, sino que insisten enérgicamente en el carácter absolutamente definitivo de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz, dicen, fue un solo, perfecto y suficiente sacrificio por los pecados del mundo. No puede haber repetición de o agregado a lo que entonces se logró una vez para siempre por Cristo. Ningún intento de expresar un nexo entre el sacrificio de Cristo y la Eucaristía ha de oscurecer este hecho fundamental de la fe cristiana. Entonces veamos ahora la cruz y la Eucaristía. ¿Qué nexo hay entonces entre la cruz y la Eucaristía? Se han destacado recientemente dos ideas principales, a saber, el eterno y celestial ministerio de Jesús y la unión de la Iglesia con Él como su cuerpo. ¿Es la Eucaristía entonces prolongación de la cruz? Según la primera idea, el sacrificio de Cristo se toma como prolongado o perpetuado, como el Vaticano II lo dice. Se supone que Cristo está continuamente ofreciéndose al Padre. El monje Gregory Dix, por ejemplo, desarrolló este concepto en la forma de la liturgia. Él rechazó el punto de vista de que la muerte de Jesús fue el momento de su sacrificio. Por el contrario, argumentó,
Su sacrificio fue algo que comenzó con su humanidad y que tiene su continuación eterna en el cielo. R.J. Quatex ha explicado la importancia que tiene esta idea para quienes la apoyan. La Iglesia de algún modo comparte en la continua ofrenda de Cristo que Cristo hace de sí mismo. Si bien queda claro que la Iglesia no puede ofrecer a Cristo en el altar terrenal, si Él no está ofreciendo a sí mismo en el altar celestial, debemos afirmar que el Nuevo Testamento no representa a Cristo como si se estuviera ofreciendo eternamente al Padre. Cierto es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregan mutuamente en amor eterno. Eso es cierto. Pero se trata de algo recíproco. En cualquier caso, es totalmente distinto del sacrificio histórico específico de Cristo por el pecado. También es cierto que la encarnación comprendía un sacrificio, dado que al hacerse carne, el Hijo se despojó a sí mismo, se humilló, tal como dice Filipenses 2, versículo 7 al 8. Y a lo largo de su ministerio público demostró que no había venido para ser servido, sino para servir. Pero él mismo enseñó, y luego sus apóstoles, que la culminación de su encarnación y ministerio fue su autoentrega en la cruz como rescate por muchos. Fíjense lo que dice Marcos 10:45. En este acto histórico que comprende su muerte por nuestros pecados, el que la Escritura llama su sacrificio por el pecado y considera completa una vez para siempre. No solo no puede ser repetido, sino que no puede ser extendido o prolongado. Consumado es, exclamó Jesús. Por eso, Cristo no tiene su altar en el cielo, sino su trono. Te repito eso. Cristo no tiene su altar en el cielo, sino su trono. En él se sienta, reinando. Su obra de expiación terminada, y allí intercede por nosotros sobre la base de lo que ha hecho y terminado. Richard Coates tenía razón cuando nos urgió a sostener la solitaria eminencia del sacrificio del Calvario. Este es el tema de la olvidada monografía de Alan Steve en 1954 titulada La obra terminada de Cristo. Steve cita el argumento de Mitchell Ramsey, quien sostenía que por cuanto Cristo es por siempre sacerdote y sacerdocio significa ofrenda, por lo tanto, en Cristo hay para siempre un espíritu de autoentrega que el sacrificio del Calvario en forma única reveló en nuestro mundo de pecado y de muerte. De forma semejante, Donald Baillie sostuvo que el acto divino de llevar los pecados no se limitó a un momento de tiempo, sino que hay una eterna expiación en el propio ser y en la propia vida misma de Dios, de lo cual la cruz fue la parte encarnada. Alan Steve se opone a tales puntos de vista y muestra que la ofrenda voluntaria de Cristo a favor de nuestra salvación está representada inequívocamente en la Escritura como exclusivamente terrena e histórica, que fue el propósito de la encarnación, ejecutada en carne y sangre, en el tiempo y el espacio bajo Poncio Pilato, y que por medio de este acontecimiento, completado una vez para siempre, la necesaria y propuesta obra de expiación fue cumplida totalmente. No obstante, ¿acaso no podría Cristo ofrecer continuamente en el cielo el sacrificio que ofreció una vez para siempre en la tierra? ¿Acaso no es esto lo que se afirma en Hebreos al decir que Jesús
es sacerdote para siempre? La respuesta es sencilla. No. El sacerdocio eterno no requiere un sacrificio eterno. Steve procede a tratar una útil analogía entre el sacerdocio y la maternidad. Y lo cito. Cierto es que el acto de la ofrenda fue necesario para convertir a Cristo en sacerdote, así como el acto de dar a luz es necesario para convertir a una mujer en madre. Pero esa realidad no significa de allí en más, para quienes recurren a ella como madre, que esa mujer está siempre dándolos a luz. Su acto de dar a luz es para ellos no solo una obra indispensable, sino también terminada. Lo que ahora disfrutan son otros ministerios complementarios de la maternidad, que están más allá del alumbramiento. De forma similar, en el sacerdocio de Cristo, su ofrenda propiciatoria no solo es una obra indispensable, sino terminada. Sin embargo, al igual que con la maternidad, más allá de ese éxito cumplimiento de la fundamental función del sacerdocio, se encuentran otros ministerios reales, complementarios de la gracia, que el sacerdote cumple para beneficio de su pueblo ya reconciliado, en particular su intercesión celestial. Entonces hagamos esta pregunta. ¿Es la Eucaristía sacrificio de Cristo con su cuerpo? El segundo énfasis de lo que he llamado posición más moderadas se relaciona con la enseñanza claramente escritural de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en unión con su cabeza. Pero esta doctrina bíblica ha adquirido con el tiempo un sesgo no bíblico, a saber que el cuerpo de Cristo se ofrece a sí mismo a Dios en y con su cabeza. Esta noción ha sido ampliamente sostenida. Una exposición popular de la misma la ofrece Gabriel Hebert en 1955. Influyó sobre los obispos anglicanos que se reunieron con motivo de la conferencia de Lambert en 1958. Y lo cito. El sacrificio eucarístico, ese tormentoso centro de controversia, ha encontrado en nuestros días una expresión realmente evangélica desde el lado católico. Esto es, cuando se insiste en que la acción sacrificial no es solo tipo de reinmolación de Cristo, ni un sacrificio adicional a su único sacrificio, sino una participación con Él. El verdadero celebrante es Cristo, el sumo sacerdote, y el pueblo cristiano se reúne como miembros de su cuerpo para presentar ante Dios su sacrificio y para ser ofrecidos ellos mismos en sacrificio mediante su unión con Él. Hasta ahí. Al apoyar esto, los obispos de Lambert agregaron su propia declaración. Dijeron, nosotros mismos, incorporados en el cuerpo místico de Cristo, somos el sacrificio que ofrecemos. Cristo con nosotros nos ofrece en sí mismo a Dios. William Temple ya había escrito algo casi idéntico. Cristo en nosotros, dijo, nos representa consigo mismo al Padre. Nosotros en Él nos entregamos para ser presentados de este modo. Lo que es importante en relación con estas declaraciones, que no se hablan en absoluto de que el sacrificio de Cristo se repita o de que nosotros lo ofrecemos. En cambio, es Cristo, la cabeza, quien ofrece su cuerpo consigo mismo al Padre. La declaración de la ARCIC dice algo similar, a saber, que en la Eucaristía
entramos en el movimiento de la ofrenda que Cristo hace de sí mismo, o que somos incorporados a ella por Cristo mismo. El profesor Rowan Williams, un teólogo anglo-católico contemporáneo ampliamente respetado, ha expresado su parecer de que esto vale decir el que nosotros seamos ofrecidos en y por Cristo es el hecho básico de la Eucaristía. Otras construcciones que se han sugerido intentan mezclar no nuestro sacrificio, sino nuestra obediencia o nuestra intercesión con la de Cristo. El profesor C.F.D. Moule, por ejemplo, al recalcar la coinonía por el cual estamos en Cristo unidos a Él, ha escrito que las dos obediencias, la de Cristo y la nuestra, la de Cristo en la nuestra y la nuestra en la de Cristo, son ofrecidas a Dios juntamente. Por otra parte, Baptist Eucharist and Ministry, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, el llamado Texto de Lima de 1982, que es fruto de 50 años de debate ecuménico, afirma ofrecer una significancia convergencia teológica. Este documento se centra en la intercesión más que en la obediencia, aun cuando declara que los acontecimientos cristológicos, por ejemplo, su nacimiento, muerte y resurrección, son únicos y no pueden ser repetidos ni prolongados. No obstante, afirma que en la acción de gracias y en la intercesión la Iglesia está unida al Hijo, su gran sumo sacerdote e intercesor, y que Cristo une a los fieles consigo mismo e incluye sus oraciones juntamente con su propia intercesión, de modo que los fieles son transfigurados y sus oraciones aceptadas. ¿Qué se puede objetar? Podríamos preguntarnos, en declaraciones como estas, deliberadamente evitan los tres elementos irritantes que contienen los documentos católicos romanos tradicionales antes ya mencionados. Una vez que se ha establecido enérgicamente que el autosacrificio de Cristo es irrepetible, que la Eucaristía no es propiciatoria y que nuestras ofrendas no son meritorias, todavía será preciso mantener separados el Calvario y la Eucaristía. Después de todo, el Nuevo Testamento nos llama sacerdotes y nos anima a ofrecer nuestros 8 sacrificios espirituales a Dios. También coloca el género amor y la obediencia de Cristo delante de nosotros como el modelo al cual deberíamos aspirar. ¿Qué mejor o más sano, por lo tanto, que permitir que nuestra propia ofrenda sea recogida por la de Él? ¿Acaso la perfección de la suya no compensaría la imperfección de la nuestra? Más todavía, como lo expresa el Vaticano II. ¿No sería de este modo el sacrificio espiritual de los fieles perfeccionado en unión con el sacrificio de Cristo? ¿No es esto apropiado y razonable? ¿Acaso no sería perversamente obstinado objetarlo? Veamos entonces la cruz en la Eucaristía. Sin embargo, me temo que hay objeciones reales y graves. La primera es que, en realidad, los autores neotestamentarios nunca expresan el concepto de que nuestra ofrenda sea unida a la de Cristo. Lo que hacen es exhortarnos a que nos entreguemos como sacrificio en amorosa obediencia a Dios de 3 maneras. Primero,
como Cristo. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 2. La ofrenda que Cristo hizo de sí mismo ha de ser modelo de la nuestra. En segundo lugar, los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios se han de ofrecer por medio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nuestro Salvador y Mediador. Dado que todos nuestros sacrificios están manchados con nuestro egocentrismo, es solo por medio de Él que se hacen aceptables. Tercero, hemos de darnos a nosotros mismos en sacrificio para o por Cristo, constreñidos por su amor para vivir solo para Él la nueva vida surgida de la muerte que Él nos ha dado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Así que debemos ofrecernos como, por medio de y por Cristo. Si fuera importante que viéramos la ofrenda de nosotros mismos como identificada con la de Cristo, es extraño que el Nuevo Testamento nunca lo diga, ¿no les parece? Por cierto, es en Cristo que somos justificados, perdonados, adoptados y hechos nueva creación. Pero no se dice nunca que adoremos a Dios en Cristo, en unión con Él, unidos nuestras alabanzas con las de Él. Aun cuando hemos de unirnos a la hueste celestial en adoración y nuestra ofrenda de nosotros mismos sea al fin purgada de toda imperfección, aún entonces no se dice que nuestra alabanza será unida a la de Cristo. Por cierto que no, seguirá siendo objeto de nuestra adoración. No se convertirá en nuestro compañero de adoración. Vean Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 7. Esto me lleva directo a la segunda objeción, que es con seguridad la razón por la cual el Nuevo Testamento no describe nuestro culto de adoración como si fuese ofrecido en y con Cristo. La ofrenda de sí mismo hecha por el Redentor y las de los redimidos son tan diferentes entre sí cualitativamente que sería una flagrante anomalía intentar mezclarlas. Es preciso que volvamos a la distinción de Kramer entre las dos clases de sacrificio: propiciatorio, expiación por el pecado. Y aunque él no usó esta palabra, eucarístico, que expresa la alabanza y homenaje. Resulta vital recordar que el sacrificio de Cristo era ambos, mientras que el nuestro es solo eucarístico. La muerte de Jesús, en la que Él se dio a sí mismo al Padre en obediencia a su voluntad, no solo fue un ejemplo perfecto de amor desprendido, como lo destacó Abelardo, también se dio a sí mismo como un rescate por nosotros, padeciendo nuestra muerte en nuestro lugar. Por lo tanto, murió como nuestro sustituto y evitó de este modo lo que de otra manera hubiésemos tenido que experimentar. Y como nuestro representante o ejemplo nos mostró lo que nosotros mismos también deberíamos hacer. Si la cruz fuera únicamente esto último, podría haber sido posible asociar nuestra ofrenda más íntimamente con la suya, a pesar de la diferencia, ¿no? Del mismo modo que Él llamaba a Dios Padre y nos permitía hacer lo propio a nosotros. Pero la cruz fue primero y principalmente un sacrificio propiciatorio y en ese sentido absolutamente único. Precisamente mayor claridad para desentrañar los dos significados de la cruz a fin de que veamos el carácter único de lo
que Daniel Walter Land llamaba con frecuencia el grandioso sacrificio de la cruz y el elevado y tremendo sacrificio de Cristo, el Dios que se encarnó. Así llegaremos a la conclusión de que no solo es anormal, sino realmente imposible asociar nuestros sacrificios con los de Él, o incluso pensar en pedirle que eleve los nuestros hasta los de Él. La única relación apropiada entre los dos será que los nuestros expresan nuestra amante y humilde gratitud por los de Él. La ofrenda de Cristo y la nuestra, veamos entonces. Ahora es preciso que consideremos una importante crítica a este énfasis evangelístico. Esta crítica expresa que cuando pensamos en nuestra conversión, es entendible que consideremos nuestro sacrificio solo como penitentes e indignas respuestas a la cruz. Pero ¿acaso no cambia la situación una vez que hemos acudido a Cristo y hemos sido recibidos de vuelta en el hogar? ¿Acaso no tenemos entonces algo que ofrecer que pueda ser incluido en la ofrenda de Cristo? Esta es una cuestión que el profesor Rowan Williams ha planteado. Quiere recuperar la idea de que el efecto del sacrificio de Cristo es precisamente hacernos seres litúrgicos, capaces de ofrecernos a nosotros mismos, nuestras alabanzas y nuestros dones simbólicos a un Dios al que sabemos que nos recibirá en Cristo. Por otra parte, el efecto de la ofrenda de Cristo es el de hacernos capaces de ofrecer, tenernos por dignos de representarnos y de servir como sacerdotes. Si es así, es necesario que la liturgia sea elaborada de tal modo que nos represente en el papel de incrédulos no convertidos y que recapitule nuestra salvación. ¿No podría más bien considerarnos como ya pertenecientes a Cristo, hijos de Dios, y luego unir nuestra acción de gracias al Padre con la ofrenda que de sí mismo hizo Cristo en la cruz? Estas preguntas no dejan de tener su atractivo. Plantean una cuestión importante. Sin embargo, creo que se deben contestar negativamente. Nuestras ofrendas todavía están manchadas por el pecado y tienen que ser ofrecidas por medio de Cristo, antes que en y con Él. Además, su sacrificio no solo está muy por encima de los nuestros en calidad, también difiere de los nuestros en carácter. No es apropiado, por consiguiente, mezclar estos dos. Tampoco ofrece seguridad. El orgullo de nuestros corazones están tan profundamente arraigados y es tan sutilmente insidioso que nos resultaría fácil albergar la idea de que tenemos algo de nuestra parte que ofrecer a Dios. No es que Rowan Williams lo creía así, si bien explicó en cuanto a que no tenemos nada para ofrecer antes de que hayamos recibido. Siendo esto así y teniendo en cuenta nuestra exigente vanidad humana, ¿no se debería presentar explícitamente esta verdad en la cena del Señor? Estoy de acuerdo con Roger Beckwith y Colin Buchanan, a quienes cita Rowan Williams, de que todo progreso en la vida cristiana depende de una recapitulación de los términos originales de nuestra aceptación con Dios. La liturgia debe recordarnos acerca de estos y no dejar que los olvidemos. Michael Green entendió bien esto cuando se preparaba para el Congreso Anglicano Evangélico Nacional de Inglaterra en Kiel en 1967. Lo cito:
Jamás superamos el hecho de que todavía somos pecadores, totalmente dependientes cada día de la gracia de Dios para con nosotros, inmerecedores de ella. No venimos a ofrendar, en primer lugar, venimos a recibir. La naturaleza misma de la cena declara esto. Nosotros somos los hambrientos, que venimos a ser alimentados. Nosotros somos los inmerecedores, aceptados gratuitamente a la mesa del Señor. ¿Qué podemos decir como conclusión de esta división en torno al sacrificio eucarístico acerca de la relación entre el sacrificio de Cristo y el nuestro? Pienso que tenemos que insistir en que difiere demasiado entre sí como para que jamás parezca posible asociarlos. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores y enemigos. Su amor desprendido y ultraísta despierta e inspira el nuestro. De modo que el nuestro es siempre secundario y en respuesta al suyo. Tratar de unirlos es empañar lo primero y lo secundario, la fuente y el curso del río, la iniciativa y la respuesta, la gracia y la fe. Si somos profundamente conscientes del carácter único del sacrificio de Cristo por el pecado, será menor el riesgo de equivocarnos. Vuelvo al punto donde comenzó este capítulo. La comunidad cristiana es una comunidad de la cruz. Por cuanto tuvo su nacimiento en la cruz y el centro de su adoración es el Cordero que fue inmolado, ahora glorificado. Así que la comunidad de la cruz es una comunidad de celebración, una comunidad eucarística que sin cesar ofrece a Dios por medio de Cristo el sacrificio de su alabanza y agradecimiento. La vida cristiana es una fiesta interminable. Y la fiesta que vivimos, ahora que nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros, es una gozosa celebración de su sacrificio, junto con una fiesta espiritual en torno al mismo. En esta fiesta celebratoria somos todos participantes. Pero, ¿qué es aquello en lo cual participamos? No en el ofrecimiento del sacrificio de Cristo, obviamente, ni siquiera en el movimiento del mismo, sino solamente en los beneficios que Él obtuvo. Por este costoso sacrificio y por las preciosas bendiciones que nos ha conquistado, jamás cesaremos de honrar y adorar al Cordero, ni siquiera en la eternidad.